Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito en YouTube. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, me tiene al borde del asiento. Hoy no vamos a hablar de romances televisivos o de sus últimos proyectos de ensueño, no. Hoy vamos a desentrañar una dinámica que se ha vuelto fascinante, una que se define perfectamente con esas dos poderosas palabras: somos rivales, no socios. Sí, han escuchado bien. Y si el nombre de Demet Özdemir les viene a la mente, están en el camino correcto. Así que si aman el drama, la intriga y por supuesto, todo lo relacionado con nuestro queridísimo Can Yaman, quédense conmigo porque este vídeo promete ser explosivo. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de emociones, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras. Son el corazón de este canal. Ya saben que en este canal nos encanta ir más allá de la superficie, analizar las entrelazadas vidas de nuestras estrellas favoritas y entender las complejas relaciones que se tejen en el mundo del espectáculo. Y hoy, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, o más bien, la percepción de su relación en el ojo público, es lo que vamos a diseccionar. Piénsenlo, ellos compartieron pantalla en Erkencikus, y vaya que nos regalaron una química que hizo que millones de corazones latieran al unísono. ¿Quién podría olvidar a Can Divit y Sanemayden? Su conexión era tan palpable, tan magnética, que para muchos fanáticos, trascendió la pantalla y se convirtió en una historia de amor real. Y ahí es donde empieza la cosa, ¿verdad? En ese momento en que la ficción se funde con la realidad en la mente del público. ¿Pero qué pasa cuando las luces del set se apagan? ¿Qué sucede cuando las cámaras dejan de grabar y la vida real llama a la puerta? Es ahí donde a veces, la magia de la pantalla puede ser un espejismo. La prensa, los fans, las redes sociales, todos tienden a buscar esa chispa, esa continuidad de la historia que tanto amaron. Y cuando esa continuidad no se materializa exactamente como lo esperan, empiezan las especulaciones, las comparaciones e incluso las rivalidades. Y es precisamente de eso de lo que quiero hablarles hoy, de cómo, a pesar de la increíble química que compartieron, la trayectoria de Can y Demet, sus carreras, sus decisiones, han comenzado a perfilarse de una manera que para muchos los posiciona como figuras que, si bien se admiran mutuamente, operan en esferas que podríamos describir como de competencia, no de colaboración. Piensen en Erkencikus. Fue un fenómeno. Un éxito rotundo que catapultó a ambos a la fama internacional de una manera impresionante. La serie no solo dominó las audiencias en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, especialmente en países de habla hispana, donde la novela se transmitió con gran éxito. Los fans se enamoraron de la pareja Can y Sanem, y eso se tradujo en un amor incondicional por los actores que les dieron vida. Después de ese éxito, era natural esperar verlos unidos en nuevos proyectos, o al menos, que sus carreras siguieran un camino paralelo de crecimiento y éxito compartido. Y si bien ambos han seguido cosechando éxitos, la forma en que lo han hecho es lo que nos lleva a esta idea de rivales, no socios. Can Yaman, tras Erkencikus, decidió explorar oportunidades internacionales con un enfoque muy fuerte en Italia. Se lanzó a proyectos que buscaban un público más amplio, más allá de las fronteras turcas. Se involucró en producciones italianas, reality shows, y su imagen pública se ha construido también alrededor de su personalidad carismática y su indiscutible atractivo físico, explotando esa faceta para generar un nombre propio en el mercado europeo. Por otro lado, Demet Özdemir, sin dejar de lado su potencial internacional, ha mantenido una conexión más arraigada con el mercado turco, eligiendo proyectos que, si bien también son ambiciosos y de gran calidad, a menudo se centran en dramas románticos o historias que resuenan fuertemente con el público local. No digo que uno sea mejor que el otro en absoluto. Simplemente son caminos diferentes, decisiones estratégicas que con el tiempo marcan distancias. Esta divergencia en sus trayectorias es lo que ha alimentado la narrativa de que ya no son un equipo. Cuando los actores que interpretaron a una pareja tan icónica toman caminos distintos, con estrategias y enfoques diferentes para sus carreras, es inevitable que el público, que se había acostumbrado a verlos juntos, comience a sentirlos como competidores, como dos grandes talentos buscando su propio espacio y reconocimiento en un mercado global cada vez más competitivo. Y aquí es donde entra la parte intrigante. Las redes sociales, por ejemplo, son un caldo de cultivo para esta percepción. Cada vez que uno de ellos anuncia un nuevo proyecto, los fans no tardan en compararlo con el trabajo del otro. ¿Quién tendrá más éxito?
¿Quién se consolidará más en el mercado internacional? ¿Será que se cruzarán en algún proyecto futuro, o sus caminos están destinados a permanecer separados? Y esta rivalidad no tiene por qué ser negativa. De hecho, en el mundo del espectáculo, la competencia sana puede ser un motor increíble para la creatividad y el crecimiento. Cuando dos talentos tan grandes como Khan y Demet se esfuerzan por superar sus propios límites y por alcanzar nuevas cimas en sus carreras, quién sabe qué maravillas nos ofrecerán en el futuro. Piénsenlo, si ambos siguen evolucionando, si ambos continúan eligiendo proyectos que los desafíen y que les permitan mostrar diferentes facetas de su talento, el día que quizás vuelvan a cruzarse en un set, ya sea como protagonistas de una nueva historia o incluso en proyectos independientes que se promocionen simultáneamente, la expectación será enorme. Además, esta idea de rivales, no socios, también se puede interpretar desde la perspectiva del fan. Los fanáticos de Erkenci Kuş se dividen, en cierto modo. Algunos se vuelcan más hacia el seguimiento de Khan, fascinados por su carisma y su incursión en producciones internacionales. Otros se inclinan más por Demet, admirando su versatilidad y su habilidad para interpretar personajes complejos. Y esta polarización, aunque puede parecer una división, en realidad habla de la profunda conexión que ambos crearon con su audiencia. Cada uno ha logrado construir una base de seguidores leales que los apoyan en sus decisiones individuales. Y volvemos a la pregunta clave, ¿son realmente rivales en el sentido de una enemistad o competencia directa? Yo creo que no. Pienso que es más bien una competencia sana, una que surge de caminos profesionales que se han bifurcado. Ambos parecen tener un respeto mutuo por el trabajo del otro, y eso es lo más importante. En el mundo de la actuación, donde las oportunidades pueden ser tan fluidas y las carreras tan impredecibles, es vital mantener una red de apoyo, incluso si esa red se manifiesta en forma de admiración a distancia. Imaginen el orgullo que deben sentir al ver el éxito del otro, sabiendo que compartieron ese trampolín que fue Erkenci Kuş. La prensa a menudo busca el drama, y a veces, la ausencia de un drama explícito entre ellos lleva a crear esta narrativa de rivalidad. Se busca una comparación constante, un titular que genere clics. Pero la realidad, como siempre, suele ser mucho más matizada. Quizás simplemente son dos profesionales talentosos que están enfocados en construir sus propias carreras, en explorar nuevas oportunidades y en seguir creciendo como artistas. Y eso, para mí, es algo digno de admirar. Lo fascinante de observar a Khan y Demet es ver cómo manejan la presión mediática y las expectativas de los fans. Han demostrado una gran madurez al seguir sus instintos y tomar decisiones que consideran mejores para sus carreras. Khan ha apostado por una expansión internacional agresiva, mientras que Demet ha continuado su camino de consolidación en Turquía, sin renunciar a proyectos que la desafíen y que le permitan explorar diferentes géneros. Y ambos están cosechando frutos de esas decisiones. Khan sigue siendo una figura mediática de gran impacto, especialmente en Europa, y Demet ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de cautivar al público turco. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Nos deja con dos estrellas brillantes que, si bien nacieron de un mismo proyecto icónico, han decidido volar en direcciones distintas. Son como dos constelaciones que surgieron de la misma explosión estelar, pero que ahora iluminan diferentes rincones del universo del entretenimiento. Son rivales en el sentido de que ambos buscan ser los mejores en sus respectivos campos, de que ambos compiten por la atención y el aprecio del público, pero no son socios en el sentido de estar unidos en una colaboración activa o de tener una relación profesional estrecha en este momento. Y repito, eso no es algo malo. Es la belleza de las carreras individuales, de las decisiones personales que marcan el rumbo de un artista. Podemos seguir amando la magia que crearon juntos en Erkenci Kuş, y al mismo tiempo, podemos apreciar y apoyar sus trayectorias individuales. Podemos celebrar los éxitos de Khan en Italia y vibrar con cada nuevo proyecto de Demet en Turquía. Porque al final, lo que importa es el talento que tienen y la pasión que ponen en su arte. Y ambos, sin duda alguna, poseen ambas cosas en abundancia. Así que, mis queridos amigos, espero que este viaje al mundo de la rivalidad entre Can Yaman y Demet Özdemir les haya parecido tan intrigante como a mí. Hemos visto cómo un éxito compartido puede llevar a caminos divergentes, cómo la percepción pública puede crear narrativas fascinantes, y cómo, al final, la admiración y el respeto mutuo son quizás las verdaderas fuerzas que mueven estas complejas dinámicas en el mundo del espectáculo.
La clave está en disfrutar de cada uno de sus talentos individualmente y en estar abiertos a la posibilidad de que, quién sabe, quizás el destino nos depare futuras colaboraciones que nos dejen sin aliento. Hemos llegado al final de este vídeo, y qué viaje ha sido. Hemos desentrañado la idea de somos rivales, no socios en el contexto de Can Yaman y de Method de Mir, analizando sus trayectorias y la percepción del público. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan fascinante como a mí me lo ha resultado prepararlo. Me encanta poder compartir estas reflexiones con todos ustedes, que son la razón por la que este canal existe y brilla. Y ahora, la parte más importante, su voz. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta dinámica. ¿Sienten que son rivales? ¿Creen que sus caminos están destinados a permanecer separados, o albergan la esperanza de verlos juntos de nuevo en algún proyecto futuro? Dejen sus comentarios, sus opiniones, sus teorías abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y me nutre muchísimo su participación. Y si este vídeo les ha gustado, si han encontrado la información útil o simplemente han disfrutado de la conversación, por favor, no se olviden de regalarnos ese me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compártanlo con sus amigos, con otros fanáticos de Can Yaman y de Method de Mir, para que todos podamos debatir y disfrutar juntos. Y si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse al canal y activar esa campanita. Únanse a nuestra comunidad de exploradores del universo Can Yaman. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!